enseñar masaje o cocinar o carpintería o carpintería. No, broma. No, tú no quieres plantar, no quieres, no, plantar. Voy a plantar, voy a saber, nene. Ay, magtanim talaga niya. Tú saluda a mi cuñada, tu mujer, tú le saluda, tú le manda un saludo que mi hermana Joana te ha saludado así con los niños, saludar. Hello. Hi. Hello. Sí. How are you? Sí. Ahí. Tú ha dicho, i-greet ang aking asawa at aking mga anak. Así. ¿Qué tú hacer aquí con mi mujer cuando tú vienes aquí? ¿Peluquería? Lo hace. Sí, otra ella. ¡Ah, la verdad! Sí, gracias. Sí, otra ella bien. Si 30 mo sila Len, ¿qué más? Pensar ella, estar bien con ella, reír, o hacer bromas. Ajá. Sí. Gracias. Ajá. Después comer, ¿no? Eso es comer. Kakain. Después, ¿qué más? Ano pa gagawin nyo ng asawa ko pagka umuwi ka dito? ¿Qué tú hacer más? ¿Qué más? Pasear, sí, puedes pasear conmigo, vamos a pasear. Pasear. Sí. Comer helado. Ayudarla. Comer helado, sí, tiene algo para hacer que yo le pueda ayudar, yo ayuda a hacer, sí, como cocinar, así, como así. Si quiere algo, me dice, Joana, hazme así, así, bien, como la familia. Ah, así. La verdad. Sí. Okay. Después, algo me... you go to mercado. Mercado. Venga, tíralo. Después comprar pescado. Después comprar pescado. Ahí cocinamos, charlamos, reímos, a poner en la mesa, comer, reír, como amigas, como chisme, hermanas. Chisme. Sí, o hacer un poco reír ahí, como un poco de gallina. A reír. Ella contenta, ella hablar, así. Después ir a peluquería, ¿ah? Ir a la peluquería con ella. Después después hacer masaje, ¿ah? Yo voy a hacer masaje a ella. No! Hindi ka magmamasahe sa kanya. Nosotros ir spa para una chica hacer masaje. Chuchut. ¿Qué clase de persona tú quieres hacer masaje? ¿Chico o chica? Chico. Lalaki daw magmamasahe sa kanya. Chika! Chico. ¿Cómo va a hacer masaje? ¿Ah? Chico va a hacer masaje bien. Y yo también poner mano ahí detrás. Mamasahe siya, tapos susunod siya na mamasahe.
No, más. ¿Sabes cuando ataque? Dormir así, hacer masaje, dormir así. Ajá, mamasahin ka después. Dormir así, chico, hacer masaje aquí. Ah. Chuc, 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 chuc. Yo dormir poco. Yo, sí. Yo levantar mano. Yo coger, chico. Yo también masaje ahí. Chuc, chuc. Parece, siya din daw magmamasahe. No, escucha. Cuando No, así, No, broma. sí, yo sé, broma. Joke lang yun. Joanna, cuando tú vienes aquí, yo enseño, hay escuela aquí para de masaje. Hay que enseñar. O, ¿qué clase tú quieres estudiar aquí? Aparte de mi lenguaje. Ano gusto mo matutunan dito? Aside from yung language ng Pilipino, ¿qué más? Cocinar o magluto. Pwede cocinar pastel o depende de tú. Sí, vosotros también me va a enseñarme. Pero ¿qué clase tú quieres? Masaje, enseñar masaje o cocinar o carpintería o ¿Carpintería? no, broma. No, tú no quieres plantar, no quieres, no, plantar. Voy a plantar, voy a saber, nene. Ay, magtanim talaga niya. Sí, a plantar no hay problema. Plantar. Plantar Sí, ano? Plantar arroz, plantar yuca, plantar banana, plantar papaya, plantar cacahuete, haricú, plantar. A plantar. Después, Joanna, kaya no puede hacer fuego de basura. No puede. Donde se planta ahí no hay fuego ahí. No puede hacer fuego. Hindi ka pwede magsunog dito. Cárcel. Oh. Hay mucho ley aquí de Pilipinas diferente con Guinea. Maraming batas dito na kakaiba sa Guinea. Aquí no puede pegar niños. Pilipinas no puede pegar niños. O hindi pwedeng publiko. Hindi pwedeng mamalo ng anak sa publiko. Okay, para tu sabi ha? Sí. No pwede robar. Hindi pwede magnakaw. Okay, tu stress? No. Okay. Aquí no puede no puede aquí todo documento legal. Legal documento. No puede escapar. Okay? Ajá. ¿Tú quieres dormir? No, dormir ahora, anoche yo no dormir. Yo como... Inglés. Me sleeping now. Two nights. No, I no sleep me. Vale. No sleep. No sleep. Open eyes, no? Open eyes. Como liquid. Yeah. Ito ba? Yung enseñar todo ley aquí de Pilipinas. Sasabihin ko lahat ng mga batas. No puede, aquí de mi pueblo, no puede salir a la madrugada. Hindi pwedeng umalis na madaling araw.
Todo alas 10 de noche, niños, casa. 10 o'clock ng gabi, lahat ng anak bata sa casa. Ayan. Después hay lugares aquí, may mga lugar dito na no pwede fumar. Pero tú no fumar, no hay problema. Okay. Tomar cerveza no pasa nada. Pero no pwede escándalo. Okay. Escándalo. 10 cerveza, cabeza como basura. No pwede. Ano nangyari? No pwede así. Sabi ko, bawal uminom at mag-iiskandalo. Ano nangyari? Okay. Joanna, kay bonito to musketera, ha? Como tu prinsesa. Ay, nawala na siya. Asa na si Joanna? Nawala na. Tinuturo ko sa kanya, sinasabi ko sa kanya mga amigo, yung mga ano na, yung mga bawal o mga batas dito sa Pilipinas para at least may alam siya. Ngayon pala tinuturuan ko na siya. Marami pa, pero inuunti-unti ko siya para at least pagpunta niya rin sa Pilipinas, marami na po siyang alam. Diba? Yun naman ang gusto natin, na matuto siya rito. Pero ako, think ko, 100% sure na si Joanna po, ayan, 100% sure po na si Joanna po ay makaka-adjust po dito sa Pilipinas. Yes. Tingin ko, sa pag-i-English lang niya, kahit hirap, pero pinipilit niya. And then, naniniwala ako na kaya niyang pumunta ng palengke mag-isa. Hindi siya matatakot. Basta turuan lang kung paano. Kaya niya makabili mag-isa. Ganun po. Pero, syempre, mga amigo, i-guide natin siya hanggang maging okay siya dito sa Pilipinas. Sa loob naman ng bakasyon niya, I think malalaman niya na kung talagang gusto niya na dito mag-stay sa Pilipinas or hindi. Ganun naman po yun. Basta sa akin, ano lang ako, i-ano ko siya, i-guide ko siya hanggang sa maka-adjust. Pero pupwersahin ko siya, mga amigo, na mag-aral ng Tagalog or English. Pupwersahin ko siya para at least ayoko dumating sa point, mga amigo, na kagaya before, na alam niyo yung tamang hinala na kapag nag-uusap-usap yung ibang tao, feeling niya siya pinag-uusapan. Ayoko ng ganoon, mga amigo. Kasi ang malaking impact po sa pagpunta nila dito sa Pilipinas ay dapat matutunan nila yung language ng ano natin. Hindi man Tagalog, but at least English. Like Tanya at saka si Nice. So, sila nag-adjust talaga, nag-aral sila. Di ba nasa tao kasi yun? Sure naman na maging okay, tingin ko. At nakikita ko naman kasi sa kay Wesley at kay Joanna, ang sarap mabuhay, na hindi ka na na-stress. Ang sarap mabuhay na yung mga taong tinutulungan mo ay nandoon yung pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So, ang sarap din na mabuhay ng mayroon tiwala sa yung tao, at saka ang sarap mabuhay na para mo talaga siyang kapatid na ano man yung kailangan niya, maipoprovide natin, o ano man yung gusto niya ay susuportahan natin. So, yun po, mga amigo, I pray lang na sa pagpunta po ni Joanna dito, alam ko po maraming nagagalit sa akin, maraming nagsasabi na ayun na naman si Raul, kukuha naman ng Aprikano na ipupukpok sa kanyang ulo. Maraming ganyan. Pero hayaan po natin na yung mga na makatulong tayo sa ibang lahi. So, I pray talaga sa buhay ni Joanna at saka ng pamilya niya na maging okay po. Maging okay hanggang sila ay makatapos ang pag-aaral. So, ang pinagpipray ko ngayon ay sana maka-adjust si Joanna dito ng sobrang bilis, or maka-adjust siya. Hindi mabilis, makapag-adjust siya dito sa Pilipinas, at yung makita niya na ganito palang Pilipino,
hindi perfecto pero masayang kasama. Yun po ang nais natin. So malapit na po mga amigo, hindi ko man alam pa sa ngayon yung totoong date kung kailan sila uuwi, pero I feel na malapit na. Opo, basta ayusin lang yung passport po ni Wesley. So, hindi na tumawag si Joanna. Siguro bakala ng load. So, thank you so much po mga amigo. At God bless. At saka nga pala, bakit may nagsasabi, bakit daw hindi ko lagyan ng internet sila Joanna? Hindi na po kailangan mga amigo kasi wala po siya sariling bahay. At pagka nagbakasyon siya, pag bumalik siya doon, palipat-lipat kasi ng bahay minsan. Pero ang gusto ko na sana na lilipatan ni Joanna ngayon yung mas komportable. Yes po. Doon sa lugar nila, halos siya lang yung ginyana doon. So, happy ako na nakakausap ko si Joanna at happy ako na nawawala ang stress ko pag nakakausap siya. So, thank you so much po mga amigo at God bless po.